Esta conferencia comenzará a grabarse. Presentar Esta a Santiago de conferencia que comenzará a grabarse. Esta conferencia comenzará a grabarse. De manera que sí les agradezco su atención. Si tienen alguna consulta, alguna duda, por supuesto la pueden colocar en el chat. Liliana Barahona, nuestra gerente comercial, nos va a moderar las consultas que tengan. El objetivo es que a medida de que estemos avanzando, como es un conversatorio, pues la idea es que ustedes puedan también manifestar sus dudas, no al final de la sesión, pero sí la podemos hacer en el transcurso de la misma. Entonces, bueno, damos inicio. Como les mencionaba, punto importante, la retención en la fuente sobre salarios. Creo que es un punto, el punto de partida inicial es tener claro que la retención en la fuente propiamente no es un impuesto. La retención en la fuente sobre salarios es un anticipo de ese recaudo de ese impuesto, ¿no? Ya las compañías ya no tienen que, o la DIAN, perdón, la DIAN no tiene que esperar un año para recaudar todos estos dineros a las personas naturales y que se encuentren pues, laborando. Esto ahora las compañías lo hacen a través del mecanismo de retención en la fuente. Es una obligación de las personas jurídicas y de los empleadores como agentes retenedores hacer esta práctica de retención en la fuente. Entonces, teniendo claro la premisa, esta retención en la fuente se rige a través del artículo 383 del Estatuto Tributario, en el que también da un concepto importante y que tal vez es desconocido para algunos. Las personas naturales podrán solicitar la aplicación de una tarifa de retención en la fuente superior a la determinada. Hablo de este punto inicial porque es uno de esos pequeños puntos que a veces no conocemos y es que como trabajador de una compañía puedo solicitar a mi empleador que retenga de mi salario una tarifa mayor, ya sea en porcentaje o ya sea en un valor determinado. Simplemente lo debe solicitar formalmente a su empleador y el empleador está en la obligación de hacerlo. Entonces, eso está también respaldado bajo el artículo 383, como lo mencionaba, del Estatuto Tributario. En este conversatorio, pues, ¿qué es importante tener en cuenta? Unos conceptos claves. Nuestros conceptos claves de este tema de retención en la fuente van a ser los ingresos laborales, por otro lado, los ingresos no constitutivos de renta, los deducibles de retención, las rentas exentas y los procedimientos de retención. Vamos a ver el primero, ingresos laborales. Para el cálculo de la retención en la fuente, partimos de la premisa que es una depuración sobre unos ingresos totales del colaborador y a partir de ese ingreso se realiza una depuración a través de diferentes mecanismos. Lo primero que tenemos, los ingresos laborales. Estos ingresos laborales están sometidos a retención en la fuente, sean o no pagos directos o indirectos, ¿sí? ¿Cuál es la premisa principal? Que sean pagos originados de la relación laboral. Todo lo que en el contrato laboral al trabajador se le haya pactado, inclusive pagos adicionales que no se hayan pactado en ese contrato laboral, pero que provengan de esa relación laboral, estarán sometidos a retención en la fuente. Lo menciona de esa manera. Sean pagos en dinero o en especie, ¿sí? Cuando hablamos de manera directa o indirecta, cuando decimos directo, pues todo lo que se consigna directamente a la cuenta del trabajador por nómina, y de manera indirecta, todos aquellos pagos que se hacen para un tercero o en beneficio del trabajador, perdón. Por ejemplo, un auxilio educativo, un auxilio de vivienda, todo lo que se pague de pronto a un tercero, pero que finalmente representa un incremento de renta para el trabajador, está sometido a retención. Es importante aclarar también que independientemente cuál sea su clasificación o factor salarial, ¿no? Sea de mera liberalidad, sea salarial, está sometido a retención en la fuente. Entonces esa es la premisa, todo lo que incremente esa renta del trabajador en su vínculo laboral entre trabajador
y empleador, estará sometido a retención en la fuente. El segundo concepto claro son los ingresos no constitutivos de renta. Estos ingresos no constitutivos de renta, qué pena con ustedes, les hago una consulta. ¿Están viendo mi pantalla? De pronto creo que aquí tengo un problema. Ahí se proyecta la pantalla. Perfecto, ¿sí? Claro que sí. Listo, gracias, Lili. Listo. Segundo están los ingresos no constitutivos de renta. ¿Qué son los ingresos no constitutivos de renta? Los pagos a terceros por conceptos de alimentación o vales de alimentación serán ingresos no constitutivos de renta, es decir, ingresos que no serán gravables para el trabajador. El primero de ellos son los vales de alimentación o los pagos por conceptos de alimentación. ¿Cuál es la premisa de este pago para que cumpla esta condición? Como bien lo menciona, que sea un pago a un tercero por ese concepto de alimentación para beneficio del trabajador. Lo que conocemos hoy en día como los vales, por ejemplo, de otros terceros, ¿no? Big Pass, Sodexo, esos pagos que están con destino a la alimentación estarán exentos o no serán considerados ingresos no constitutivos de renta, es decir, que van a ser disminuidos de la base de retención. ¿Cuál es la condición para que esto se cumpla en los vales de alimentación? La primera es que sus ingresos salariales del mes no sean superiores a las 310 VTs, es decir, 11.038.000, y que estos vales de alimentación, todos aquellos vales que superen este monto de 41 VTs de 1.460.000, eso que exceda sí será base gravable, lo que no exceda ese monto será considerado como un ingreso no constitutivo de renta. Aquí hago una aclaración, de pronto lo colocamos ahí en la presentación. ¿Qué es la VT aquí en Colombia? Bueno, la VT es, ya lo saben, es una unidad de valor tributario. Para este año, o lo que resta de este año, el ejercicio de la retención en la fuente está tasada en 35.607 pesos. Ya tenemos un valor contemplado para el próximo año, pero pues que será aplicado a partir del mes de enero, de manera que este es el que seguirá aplicándose a partir hasta terminar este año 2020. Otro de los ingresos no constitutivos de renta serán los aportes a seguridad social, en pensiones y en salud del empleado. Ese concepto que algunos ven en su volante de pago como descuento de salud, descuento de pensión, descuento de fondos de solidaridad, esos conceptos también son considerados ingresos no constitutivos de renta. ¿Qué quiere decir? Que a los ingresos laborales, ya teniéndolos contemplados, le hago esta resta de esos ingresos no constitutivos de renta. Para eso la compañía no tiene, o el empleado no tiene que presentar absolutamente nada a la compañía, simplemente es un ejercicio que se realiza en la liquidación y en la depuración de retención en la fuente. Y tercero, otro ingreso no constitutivo de renta son los ahorros voluntarios efectuados al Sistema General de Seguridad Social en pensiones dentro del régimen de ahorro individual. Aquí hacen referencia a estos aportes. Básicamente son los aportes que se realizan a los fondos de pensiones obligatorias, pero de manera voluntaria. Es decir, el trabajador puede solicitar que se descuente un mayor valor al que es aplicado en su nómina, ese 4% de pensión. Puede solicitar un mayor valor, el cual será destinado. ¿Cuáles las condiciones de estos descuentos? Primero, solo podrá aplicarse a aquellos empleados que estén dentro del régimen de ahorro individual, es decir, fondos de pensiones privados. No aplica para el régimen de prima media, en este caso puntual Colpensiones, no, solo aplica para el régimen de ahorro individual, y también están limitados estos aportes a un tope mensual que es del 25%. ¿Sí? Esto equivale también en un tope anual de estos aportes realizados durante todo el año de 89.018.000. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Esos aportes van a ser destinados para esa cuenta de ahorro pensional obligatorio. ¿Cuáles son una de las condiciones para el retiro? Pues como bien su nombre lo dice, es para las pensiones obligatorias, será para
gestionar en un largo plazo la pensión de vejez o en desafortunados casos la pensión de invalidez, y un retiro anticipado de ese dinero generará un 35% de descuento de esa retención. Es como una de las condiciones. Este ingreso no constitutivo de renta muchas veces ha sido, tal vez en algunas ocasiones, una salida para aquellos empleados que de pronto no ya están al tope de lo que son los aportes voluntarios a pensión o cuentas AFCs y no pueden hacer más aportes, o lo pueden hacer pero no generará beneficio. Ha sido una muy buena alternativa. Así que no hay que descartarla, es el propósito de este ingreso no constitutivo de renta, y se puede gestionar a través el empleado lo puede hacer, simplemente solicita de manera formal, escrita al empleador, y se aplicará. No sé si hasta este momento pronto tengan alguna consulta, quieran de pronto hacer alguna aclaración al respecto. No sé, Liliana, si de pronto en el chat tenemos alguna consulta en este momento. No, Santiago, por el momento no tenemos inquietudes. Igual ya dejamos registrado que si tienen alguna duda las vamos a ir resolviendo en la medida que pues se vayan generando. Perfecto. Muchas gracias, Liliana. Listo, continuamos. El siguiente concepto clave es los deducibles de retención, bueno, también conocidos como alivios tributarios. Son 3 alivios tributarios que tenemos o que tienen toda persona natural dependiente a su disposición. El primero de ellos es la deducción por intereses o corrección monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Todos aquellos intereses que se hayan causado y se hayan pagado en el año gravable inmediatamente anterior por concepto de los créditos hipotecarios, leasing habitacional, que haya tenido que pagar el empleado durante el año anterior. ¿Qué quiere decir? Que todo ese concepto que es intereses corrientes, aquí hacemos una aclaración, son los intereses corrientes, no los intereses por mora que se hayan presentado en el ejercicio del año gravable anterior. Esos intereses corrientes serán también deducibles en un promedio mensual y pues desafortunadamente, como todo en la administración tributaria colombiana, podrán ver que está limitado, ¿no? También tendrá, esta no es la excepción para estos deducibles, limitado a 100 VTs, que equivalen a 3.560.000. Entonces, ese es uno de los deducibles. El colaborador, ¿qué tiene que hacer? Simplemente reportar a su empleador durante inicios del año gravable siguiente lo que canceló el año anterior por este concepto, bajo una certificación emitida por la fiducia o la entidad financiera, que está en la obligación de expedir este documento. El trabajador simplemente lo entrega a su empleador y ya es aplicable para la nómina dentro de los cálculos. Hay algo importante en esta deducción por intereses o corrección monetaria. No solo es aplicable al titular del crédito, también es aplicable, no simplemente aplicable, perdón, al empleado, al trabajador, sino también a aquellas personas que aparezcan dentro de ese préstamo también. Muchas veces, o por lo general, este tipo de préstamos de crédito hipotecario están a nombre de 2 personas, trabajador y su cónyuge, por ejemplo. Entonces, cada uno puede hacer uso proporcional de este beneficio, reportándolo a su empleador, pero también puede hacer la cesión de este beneficio al primer titular de este crédito, ¿no? Lo puede hacer, simplemente pues debe notificarlo por escrito y que el titular lo notifique a su empleador y pueda aplicar la totalidad de este beneficio con la cesión. Se aplicará de manera proporcional, vuelvo y lo menciono, si se hace un promedio de estos intereses y se aplica la nómina mensual. Otro de los pagos, otro de los deducibles o alivios tributarios son los pagos de medicina prepagada. Estos pagos de medicina prepagada o planes complementarios o pólizas de salud también son considerados alivios tributarios. También están limitados a 16 VTs mensuales que equivalen a 570.000 pesos. Estos pagos, lo mismo que los pagos por intereses de corrección monetaria,
corresponden a los pagos realizados durante el año grabable inmediatamente anterior. Se aplican de manera mensual, un promedio mensual que no excedan este tope. De una condición importante o principal es que sí debe estar a título del trabajador. Es decir, el trabajador no puede ser uno de los beneficiarios de este plan de medicina prepagada o de esta póliza, sino debe ser única y exclusivamente el titular. Sí se puede hacer la deducción de los demás beneficiarios que son dependientes del trabajador, lo puede hacer. Este es como el límite para el caso del pago de medicina prepagada. No se puede hacer una cesión, a diferencia de la corrección monetaria, de que si está a nombre mío y mi cónyuge es mi beneficiaria, por ejemplo, no puedo ceder este beneficio a mi cónyuge porque finalmente uno es únicamente el titular del contrato, ya sea de medicina prepagada, planes complementarios de salud o pólizas de salud. Y el tercero, otro de los deducibles son la deducción mensual de hasta el 10% del total de los ingresos brutos por concepto de dependientes. Hacemos una aclaración, es precisamente para aquellos trabajadores que tienen a su cargo personal, valga la redundancia, dependan económicamente del trabajador y cumplan con unas condiciones que ya se las voy a mencionar. Se podrá deducir hasta el 10% del total de los ingresos, pero también, como los dos anteriores deducibles, están limitados a 32 VTs, que equivale a 1.140.000. Entonces, ya voy a mostrarles cuál es la condición. No sé, Lili, me pareció ver una pregunta en el chat antes de pasar esta diapositiva. No, Santiago, por ahora no. Estoy pues haciéndoles la invitación para que con mucho gusto las dudas que tengan las podemos ir resolviendo. La idea es que pues agradecemos a las personas que han ido ingresando ahí en la medida. Y bueno, en la medida también que se vayan surgiendo pues estas dudas, con mucho gusto las vamos a resolver, Santiago. Gracias, Lili. Creo que acabo de ver una que acaban de colocar en este momento. ¿Sí? Ok. Zuleima Andrea Ariza, gracias por la pregunta. El deducible que habían informado de los intereses pagados por créditos de ICETEX se debe aplicar. Bueno, este es un tema importante, hacemos una aclaración. Los intereses por créditos del ICETEX, educativos en este caso, aplicables y están regulados por ahora únicamente para la declaración de renta. No están aplicados para el ejercicio de la retención en la fuente. Son válidos, por supuesto, pero para el ejercicio ya anual que ejecuten directamente pues, con su contador público en la declaración, y podrán ser también alivios. Pero pues por ahora no están regulados dentro del artículo 383 de la retención en la fuente, de manera que no son aplicables aún. Espero haber respondido tu pregunta, Zuleima. Muchas gracias. Bueno, gracias. Listo. Continuando, la deducción de dependientes. ¿Cuáles serán catalogados como dependientes? Aquí tenemos una clasificación de quiénes son los dependientes o que podrán ser catalogados como dependientes. Hijos menores hijos hasta los 18 años, perdón, de edad. También hacemos acá una breve explicación de los documentos que deberían presentar a su empleador para hacer uso de este beneficio de deducible. Hijos hasta 18 años, simplemente reportan copia de su registro civil. Bueno, aquí les pido excusas, quedó cortado un poco. Hijos entre los 18 y 23 años que tengan su educación financiada, es decir, dependan económicamente del trabajador en términos de su educación superior. También podrán ser catalogados como dependientes. Registro civil es lo que deberán presentar, copia, y certificado de estudios. Hijos mayores de 18 años que se encuentren en situación de dependencia física o psicológica. También es aplicable como dependientes, registro civil de nacimiento y certificado de su condición de salud. Estos dos últimos, me gusta unirlos porque en esencia cumplen la misma condición: cónyuges, padres y o hermanos que dependan económicamente del trabajador y que sus ingresos anuales sean inferiores
a 9.258.000. Esa es como la premisa a 260 VTs anuales. Es decir, si mi cónyuge se dedica, por ejemplo, a labores como independiente y desafortunadamente, por ejemplo, en este año de pandemia, sus ingresos fueron inferiores y no superaron este tope, podrá catalogarse como un dependiente mío y podrá hacer aplicación de este beneficio. Lo mismo para padres y hermanos que dependan económicamente del trabajador. Esa es la condición principal. Algo que pues, siempre es aclarado y aplica no solo en este caso, sino tal vez de pronto en promociones de almacenes, no es acumulable con otras promociones. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos 5 dependientes o 4 dependientes, ¿se va a aplicar un 40%, un 50%? No. Con que cumpla únicamente la aplicación de uno de los dependientes, se hará la deducción de este 10%. Entonces, es muy importante para aquellos trabajadores dependientes que tienen, por ejemplo, con su cónyuge, tienen un solo hijo y depende económicamente de los dos, solo uno podrá hacer uso de este beneficio. Entonces, es importante aplicarlo. Es claro también establecer un criterio y es la compañía pues recibirá como empleador estos documentos del trabajador bajo el principio de la buena fe, ¿no? Yo no sé si mi dependiente o mi cónyuge, el cónyuge del trabajador, perdón, también lo está reportando en su compañía y solo tiene un dependiente. Pues esto es algo que para el empleador pues no podrá constatar de primera mano y ya es una obligación que el trabajador en su ejercicio de la declaración de renta o en caso de ser requerido por la DIAN como administrador tributario, ya le compete hacer estas verificaciones. Entonces, esta es como la clasificación de los dependientes respecto a lo que conocemos como el beneficio de retención. Permítame un segundo, al beneficio de dependientes, perdón. Otro concepto claro es las rentas exentas. Estas rentas exentas se dividen en dos: los aportes voluntarios y cuentas AFC, y por otro lado la renta equivalente al 25% máximo. Estos aportes voluntarios y cuentas AFC son los que conocemos que tienen pues ya un tope máximo del 30% de los ingresos mensuales y máximo un tope anual de 3.800 VTs anuales, que equivalen a 135.307.000 pesos. Estos aportes voluntarios son aplicables dentro de los topes. Sin embargo, pues vamos a ver más adelante, ya en la depuración, en el ejercicio final, que lamentablemente pues han perdido de alguna manera validez o han perdido poder en esta deducción de retención en la fuente, ya que están limitados estas rentas exentas junto con los alivios tributarios a un tope del 40%. Sin embargo, pues es importante mencionarlo, la norma lo menciona de esta manera, es una AFC, unos aportes a AFC o aportes voluntarios a pensión hasta un 30% de los ingresos mensuales. Estos aportes a pensión voluntaria, únicamente el trabajador informará a su empleador la decisión de hacer estos aportes. Si es una cuenta de pensión voluntaria, simplemente informará al fondo y ya. Si ya es una cuenta de ahorro AFC, lo deberá hacer a través de, pues, informando su número de cuenta. Sugerimos que reporten el certificado de ese producto porque en algunas ocasiones el empleador va a hacer el primer descuento de su colaborador, realiza el descuento, le informó que era la cuenta X, lo hizo, y en el momento en que va a hacer el pago, junto con otros colaboradores que también tienen ese fondo, resulta que la cuenta está errada, no está correcta, la cuenta resulta que está inhabilitada, se la cerraron, no sabemos, y resulta que pues yo ya generé un cheque para todos mis empleados. Entonces es importante que exijamos, y la sugerencia es que exijan esta certificación de la cuenta de FC. El empleador, pues, empleado, me decía Liliana, perdón. Sí, Santi, perdón la interrupción, por acá tenemos Claro. una consulta Claro que sí. que nos está haciendo Alexandra Zambrano, y es: ¿puede convertirme en prestador? No sé, ahí a qué hace su referencia a su inquietud, no sé si
Si nos puedas ampliar un poquito, Alexandra. Bueno, sí, la pregunta pronto está un poco abierta. Solo se necesita la certificación. Bueno, ahí Andrés nos hace una aclaración, ¿sí? Aquí Andrés nos está ayudando con la respuesta. Ok, Dale, Santi. de acuerdo. Solo se necesita la certificación, ¿sí? Y claramente que estipule el trabajador el monto que desea aportar o el porcentaje que desea aportar de manera mensual, ¿no? Es importante que lo manifieste a través de un, pues, ya sea mediante correo electrónico o carta, el valor a descontar y como anexo la certificación de su cuenta AFC. Es básicamente lo que se requiere. No sé, Andrés, si respondí tu consulta, igual estamos muy atentos. Estos aportes voluntarios a cuentas AFC o pensiones voluntarias, la persona natural podrá hacer este retiro de estos aportes frente a los fondos de pensión sin que pierdan ese beneficio o esa retención contingente que obtuvieron. Lo podrán hacer si lo retiran después de 10 años de haber sido consignado este dinero. O antes, si su destino o su motivo de retiro sea para compra o adquisición de vivienda. Es importante, hace un par de años eran apenas 5 años de ese como permanencia de los aportes. Hasta hace poco ya son, hasta hace un par de años, perdón, ya son 10 años. Entonces ese es el propósito. Si es para pensiones voluntarias, algunos fondos nos han mencionado que dicen, bueno, es que voy a comprar vivienda, pero mi dinero está en un fondo de pensiones voluntarias. Si es para este fin, muchas de estas compañías tienen sus convenios o sus filiales, por ejemplo, Davivienda tiene sus productos AFC Davivienda y por otro lado tiene lo que conocemos como aportes da futuro, pensiones voluntarias. Si es para este fin, ellos también respetan esa condición, ¿no? Porque finalmente es para compra de vivienda, ya sea que yo haya aportado a pensiones voluntarias, harán ese retiro sin costo alguno, si el motivo es compra de vivienda o lo retire después de los 10 años. Esa es la premisa. Y ya, bueno, como les comentaba, la segunda renta exenta son equivale, perdón, al 25% del ingreso mensual, o bueno, esa depuración del ingreso mensual. Ya lo vamos a ver pues, más adelante. Básicamente está limitado como todo mensual a 204 VTs que equivalen a 8.546.000. ¿Qué quiere decir? Es un descuento del 25% de los ingresos, menos deducibles, menos aportes voluntarios. Ese resultante le aplico acá el 25% y finalmente tengo una base del 75%. Ese 25%, vuelvo y reitero, está limitado a este monto de las 240 VTs. Pero como lo mencionaba, pues desafortunadamente con la reforma tributaria, una de las últimas reformas tributarias del año 2016, más exactamente la ley 1819 del 2016, en la que estableció el límite para todo este tipo de rentas exentas, alivios tributarios y el beneficio, bueno, en estos casos solo puede ser aplicable hasta un 40%. Les menciono acá. Ya estos son los conceptos aplicados ya a la depuración de retención en la fuente. El primer concepto que vimos es el ingreso laboral. Ya cuando tengo un ingreso laboral, lo que debo hacer es restarle de esos ingresos laborales los aportes voluntarios a pensión, fondo de solidaridad, salud obligatoria, las cotizaciones voluntarias a pensiones obligatorias, si también las tenemos, se aplica. Posteriormente también hago las deducciones de los alivios tributarios, que son medicina prepagada, pagos por intereses de corrección monetaria de vivienda, dependientes. Hay algo importante que aclarar en este punto de los alivios tributarios. No son excluyentes. ¿Qué quiere decir? Que si presento solo dependientes no puedo presentar vivienda o pagos de medicina prepagada. No, el empleado puede hacer disposición de los tres, si así los tiene, lo puede hacer. Bueno, ya es ingreso gravable menos ingresos no constitutivos de renta,
menos alivios tributarios. También hago descuento lo que son aportes voluntarios a pensiones y aportes a cuentas AFC, limitados en un 30%. Y esa base final someto a la deducción del 25% de renta exenta, que equivale a un 25% de esa base, y que de acuerdo al artículo o a la ley 1819 del 2016, han sido limitados todos estos en un máximo en un 40% de los ingresos netos, y también máximo en un tope mensual de 420 VTs. ¿Qué quiere decir este tope también de las 420 VTs? Esto equivale a alrededor de 14 millones de pesos, en los cuales, por ejemplo, el trabajador, un ejemplo, tiene 30 millones de pesos. Bueno, vámonos a un ejemplo un poco más alto. Tiene 50 millones de pesos de ingresos laborales. Y máximo pudo haber deducido de sus retención en la fuente el 40%, que equivale más o menos a 20 millones de pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su base nuevamente gravable va a ser 30. Pero de estos 20 millones de pesos, la ley establece que también, si bien es el 40%, hay un tope mensual de 420 VTs, que equivale a 14 millones de pesos, un poco más. No tengo el dato preciso en este momento. 14 millones de pesos, es decir, que esos 20 millones no se los puede deducir. ¿Sí? Se puede deducir máximo hasta 14 millones de pesos. Entonces, esta es una regla aplicable. También ha sido, pues, al inicio de esta normatividad, pues fue debatido, pero pues ha sido como la posición de nuestra compañía y de diferentes asesores tributarios de aplicar únicamente, también tener en cuenta, perdón, este tope de las 420 VTs adicional al 40%. Y ya al final obtenemos una base gravable, ya después de haber deducido máximo hasta el 40% en aportes voluntarios, deducibles, 25% de renta exenta, y tenemos finalmente una base gravable. Esta base gravable, aquí hago una aclaración, qué pena con ustedes, de pronto el ruido de fondo. Ya viene lo que, un último concepto importante, que es el tema de los procedimientos de retención, el último concepto clave. Este procedimiento de retención es lo que conocemos hoy en día como el procedimiento 1 y procedimiento 2. Son los dos procedimientos que contempla el estatuto tributario a través del artículo 383, en el que establece que se pueden aplicar dos procedimientos de retención, procedimiento 1 y procedimiento 2. Procedimiento 1 básicamente es ese ingreso gravable que ya está depurado y demás, se le aplica o se depura en la base, se lleva a la tabla de la retención del método 1. Aquí les tengo pues proyectada la tabla. No son dos tablas diferentes, la verdad es la misma, solo que en la segunda tabla está establecido estos rangos en pesos, ¿sí? En valores. El primero en VTs. Me parece más práctico en algunas ocasiones. Entonces, este ingreso gravable que ya tenemos depurado, después de deducibles y demás, lo llevamos a la tabla, y si está dentro del rango de esta tabla, es aplicable la tarifa de impuesto mencionada. Entonces, por ejemplo, en el caso de una persona que tenga ya una base gravable final de 10 millones, estará en este tercer rango del 28%, es decir, su ingreso gravable expresado en VTs, se le hace la resta de 150 VTs, se le aplica 28% y al final se suma 10%. Eso nuevamente se lleva a valor en pesos, porque ya lo tenemos en VT, lo llevamos en pesos, y ese es el valor o la tarifa de retención en la fuente aplicable en la nómina de ese mes para el trabajador que se encuentra en método 1. Para método 2, por otro lado, es un método un poco más sencillo, la verdad, porque es un método en el que simplemente tengo su base gravable depurada y aplico un porcentaje fijo que ya fue calculado, o como se dice, recalculado, en los meses de diciembre y junio de cada año para ser aplicable durante el semestre siguiente. ¿Qué quiere decir? Que en el mes de diciembre, por ejemplo, es importante que lo tengan en cuenta ustedes dentro de sus compañías. En el mes de diciembre ya se puede ejecutar el recálculo de retención en la fuente para ser aplicado, para ser
actualizados estos porcentajes de aquellas personas que se encuentran en método 2 y sean aplicables en la nómina del 1 de enero hasta el 30 de junio de ese primer semestre. Se aplica esa tarifa sobre esa base, simplemente es una tarifa fija. Ese porcentaje se halla, vuelvo y reitero, en los meses de diciembre y junio, haciendo un recálculo de retención ya de sus ingresos, de todo el año anterior, es un poco más extenso, pero que finalmente al momento de aplicar la retención es un poco más sencillo. No tengo que llevarlo a esta tabla de método 1, simplemente aplico el porcentaje a la base gravable que tenga el colaborador y esa es su tarifa o su valor de retención. ¿Cuál es? Aquí a veces viene una pregunta, ¿no? ¿Cuál de los dos métodos como colaborador le conviene más? Esta es una pregunta que finalmente ha perdido validez porque no hay método preciso. ¿Qué quiero decir? No hay un método que sea ya el ideal, el método 1, el método 2 no. Realmente el método será beneficioso de acuerdo al comportamiento salarial del trabajador, inclusive del comportamiento de su ejercicio de declaración de renta, ¿no? Muchas veces a un colaborador le conviene, o un trabajador le conviene que le descuenten más, porque sabemos que a veces en el ejercicio de su declaración de renta, a algunos de pronto les ha pasado, hacen su declaración de renta, tienen que pagar un impuesto de renta, deducen todo lo que pagaron de retención en la fuente o la compañía pagó por retención en la fuente y resulta que tienen que pagar un excedente bastante alto. Entonces, hubiese sido mejor que le hubieran retenido un poco más por este concepto de retención en la fuente sobre salarios, vale la redundancia, en la compañía durante el año anterior. Entonces, establecer que algo que sea un método ideal para el trabajador y que favorezca su flujo de caja, muchas veces no puede ser tan conveniente para él, ¿sí? Entonces, por eso está inclusive lo que les mencionaba al inicio de la charla o del conversatorio es que hay compañías, la DIAN estableció esta opción de que el trabajador pueda deducir inclusive un valor más alto del retenido normalmente. Entonces, por esa razón, o sea, nuestra recomendación también es que no sea el empleador quien tome esta decisión del método en el cual se tiene que situar el trabajador, no. Yo creo que lo debe hacer directamente es el colaborador, informar a su empleador a través de qué método quiere estar. Claramente, cuando la persona ingresa a la compañía, debe aplicarse el procedimiento 1. Eso lo indica la ley. Pero ya el siguiente año gravable se podrá hacer el cambio a método 2 si así lo desea, pero nuestra recomendación es que sea el trabajador quien lo notifique, porque sabemos que será el quien de alguna u otra manera sabe qué efecto tendrá en su declaración de renta o qué más le conviene. Entonces, esa es como la premisa en términos del procedimiento 1 y procedimiento 2. Bueno, listo. Continuamos. Bueno, procedimiento de retención. Perdón. Si bien nuestro conversatorio está centrado en la retención en la fuente sobre salarios, nosotros esta misma capacitación o esta misma conversatorio que les estamos mostrando, ofreciendo en este momento, lo hacemos también con nuestros clientes, ¿no? Con los que ya cuentan con nuestros servicios y ha sido muy importante para ellos en sus empresas, porque la damos no solo a ellos, sino también a sus colaboradores, para que tengan en cuenta qué es la retención. De pronto ustedes como cara del proceso, pues puedan de pronto desligarse un poco este tema de retención ya explicándoles mes a mes. Entonces, de esta manera ofrecemos esta charla. También damos unas pequeñas indicaciones, no profundizamos, pero sí damos estas indicaciones respecto a declaración de renta, que si bien intervienen otros factores externos, ¿no? Como honorarios y demás, sí damos unas pautas principales respecto a quiénes deben declarar renta, por ejemplo. Entonces, en este punto, ¿quiénes debían declarar renta este año? Pues aquellas personas naturales que sus ingresos hayan sido superiores a las 1.400 VTs. Eso equivale a 47.978.000. A quienes también están sometidos a declarar renta,
aquellas personas que su patrimonio bruto en el último año gravable haya excedido las 4.500 VTs, es decir, 154.215.000. Y también, quienes deberán declarar renta, quienes hayan tenido consumos mediante tarjetas débito, crédito, compras, consignaciones bancarias, depósitos, inversiones, que esté a título de la persona natural y hayan excedido los 47.978.800. Si cumple alguna de estas condiciones, debe declarar o debió declarar en este caso. Entonces, esta es una charla que, como les mencionaba, damos a inicios de cada año para que se vayan preparando antes de los vencimientos de renta. Para este año 2020, los vencimientos iniciaron el 11 de agosto y terminaron el 21 de octubre. La depuración de estas rentas se determinará con base en las tres cédulas: cédula general, renta de pensiones, dividendos y participaciones, en el cual nos encontramos, pues, nosotros como dependientes o como trabajadores, están clasificados en la cédula general, rentas de trabajo y capital. Este es como las condiciones principales, si debe o no haber declarado. Ha sido muy bien recibida esta charla, perdón, a todos nuestros clientes, porque muchas veces algunos colaboradores no han declarado, pero preciso ese año, con la entrega del certificado de ingresos y retenciones, superaron el primer tope de los ingresos. Entonces, es importante generar esa alerta. La invitación es a que declaren también. No, el hecho de que tengan que declarar no quiere decir que tengan que pagar. Muchas veces, por el hecho de estar un poco por encima del tope de las 1.400 VTs, hacen su ejercicio de declaración de renta y su tarifa o su renta de impuesto realmente va a ser cero, pero es importante que hagan ese ejercicio de retención, ya sea firma electrónica, como se está manejando actualmente, o presencial ante el banco, se haga el sello de esta declaración. Entonces, básicamente, este es el contenido de nuestra charla, de nuestro conversatorio. Sabemos que es importante este tema en sus compañías. Es un tema muy sensible, todo aquello que toque el dinero de los colaboradores, ¿no? De los colaboradores, perdón. Entonces, yo creo que es importante tener conocimiento. Nosotros como liquidadores de nómina y como prestadores de este servicio de outsourcing, pues estamos a total disposición. Este es nuestro fuerte. Lo hacemos pues bajo los parámetros de ley, según lo establecido por la administración tributaria, y hemos tenido los mejores resultados. Así que pues muchas gracias a ustedes por su tiempo, por su atención. Agradecerles pues nos puedan acompañar más adelante en otros conversatorios de su interés. Vamos a hacer les vamos a compartir una pequeña encuesta para que la puedan diligenciar en la medida de lo posible. Y pues nada, agradecerles a ustedes su espacio. Liliana, muchas gracias también por tu presentación y también a todo el equipo. No, Santi, a ti muchísimas gracias por el tiempo. A todos nuestros invitados y participantes, muchísimas gracias. Aquí nos está escribiendo Daniela González, que si puede hacer una última pregunta relacionada con nómina, y claro que sí. Si deseas Claro que abrir sí. el micrófono, con mucho gusto. Claro que sí, Daniela. Listo, Daniela. ¿Me escucha? Sí. Ay. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes y bienvenida. Gracias por este espacio. Cuéntanos tu consulta. Muchas gracias. Es de pronto un poco por fuera del tema, pero pues al ver el perfil de Santiago, que es un experto en nómina, pues quería aprovechar el espacio. Claro que sí. Claro que sí, Daniela. Cuando una persona tiene un contrato de trabajo ordinario y cambia sus condiciones a un contrato de trabajo de salario integral, ¿hay que liquidar las cesantías consignándolas al fondo o se le pueden consignar directamente al trabajador? De acuerdo. En este caso de cambio de clase salarial, pasando de salario ordinario a salario integral, en efecto se debe hacer el reconocimiento de sus prestaciones sociales que ya no va a tener al lugar en su nuevo contrato integral, como son cesantías, intereses, prima.
Las vacaciones pueden continuar porque finalmente la condición en vacaciones persiste, o ese pago persiste. Las cesantías, nuestros laboralistas y nuestra área jurídica también ha establecido que podrá ser consignado o girado directamente al trabajador. Aquí existe un motivo y es un retiro o un cambio de su tipo de contrato, pues de su clase salarial. No es un retiro como tal de la compañía, no establece un retiro. Entonces, en este caso, nuestros laboralistas sugieren poder hacer el pago directamente al trabajador. Muchas veces hacen como una preliquidación o una liquidación de contrato, ¿no? Es decir, hacen un pago únicamente de cierre de sus prestaciones, donde aclaran que no es una liquidación de contrato, es un pago de prestaciones sociales por motivo de cambio de clase salarial, y lo pueden hacer directamente. Entonces, esa es como la recomendación. Está dentro del marco de la ley. La ley no estipula dentro del Código Sustantivo del Trabajo en estas ocasiones taxativamente el procedimiento deberá ser consignado a los fondos, no. La consignación de los fondos se dará ya dentro del año causado y siempre y cuando las personas continúen activas. Pero el objetivo es saldar esa cuenta con el trabajador, ¿no? Entonces, nuestra recomendación, hacer el pago dentro de una preliquidación de sus prestaciones, no necesariamente consignados al fondo. Muchísimas gracias, Santiago, por la respuesta. Con gusto, Daniela. Gracias a ti por la pregunta. Gracias. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna inquietud? Con mucho gusto abrimos micrófonos si desean por medio del chat para que aprovechemos este espacio y podamos resolver. Bueno, Santiago, y recordarles que haremos llegar una encuesta, obviamente, para que nos cuenten, obviamente, cómo les ha parecido nuestro conversatorio, también tener esos tips y esos temas que ustedes desean, pues, saber, conocer, escuchar más, que nos afecten, obviamente, en este proceso a nuestros temas de nómina y hacia nuestros colaboradores, pues, con mucho gusto, ahí las estaremos resolviendo. Listo. Bueno, Liliana, muchas gracias y a todos ustedes. Dale, Santi, no tenemos por ahora más inquietudes. Por el contrario, pues no nos resta más que agradecer, como les mencionábamos, a todos los participantes, a todos nuestros colaboradores también, y con mucho gusto quedan también abiertos nuestros datos de contacto, así una vez también ustedes conozcan de nuestros servicios, poderles apoyar en este proceso que es tan importante para cada compañía. Listo. Santi, mil gracias. Con Muy gusto. buena. Feliz tarde para todos. Bendiciones. Gracias. Muy buena tarde.